organización y también como organismo que la iglesia es ante los ojos del Señor, eh, de los diezmos y las ofrendas que todos nosotros aportamos, ¿verdad? Empezando con el pastor y con todos aquellos que diezman y ofrendan para la obra de Dios. Eso está basado en Malaquías 3, capítulo 3, donde el Señor dice: traed los diezmos, las ofrendas a la folí, para que haya pan en mi casa. Entonces, pues, no recibimos ningún fondo de organización alguna, pero en cambio nosotros sembramos en el mundo como Dios nos lo ha permitido hacer. Lo hemos hecho en El Salvador, lo hemos hecho en Cuba, como le decía la semana pasada, y lo estamos haciendo en África. Así que conforme Dios vaya proveyendo y mostrando lo que tenemos que hacer, lo seguiremos haciendo. Todos los fondos que recibimos lo utilizamos en lo que es las necesidades de la iglesia, que se necesita reparaciones de vehículos, cámaras, etcétera. Y de esa forma nos movemos. Bueno, vamos a ir adelantando. Ya le dije todo esto. Eso es muy importante, este punto que está aquí, que usted ve aquí. Nosotros no exigimos, ¿verdad?, o presionamos a nadie. Todos los que ofrendan y los que diezman lo hacen voluntariamente. La Biblia dice que nadie ofrende, nadie haga las cosas con tristeza o por obligación, ¿verdad? Yo creo que todo se tiene que hacer con convicción. Cuando uno pertenece a una iglesia, uno debe de saber lo que la palabra dice. La Biblia dice de que nosotros damos los diezmos ahora a hombres estando aquí en la tierra, pero se los damos a Dios. Es la actitud con la que las cosas se hacen. Si nosotros tenemos la actitud de darle a Dios, sabemos que así es, porque la fe, todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Y tampoco exigimos a nadie, sino nosotros enseñamos la palabra, enseñamos qué es lo que la Biblia habla acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, y allá cada quien, el que capta la palabra, la absorbe y la pone en obra según la ha entendido. Miremos en 2 Corintios 9, dice, versículo 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice el 9: semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces aquí lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 9, 7, cómo es que nosotros debemos de darle a Dios, sin obligación y sin tristeza. Vamos a otro punto, en qué creemos. Creemos en la salvación de Cristo, pidiendo perdón por nuestros pecados. Usted sabe, la Biblia dice que solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecados. Vamos a otro punto. Creemos en su salvación y en la vida eterna. Creemos en los milagros que Dios hace a través de la fe en Cristo. Esos milagros aún están vigentes. Yo creo que el milagro más grande y más importante que puede suceder en la vida de un ser humano es nacer de nuevo. Es saber que por Cristo nuestros pecados han sido perdonados, saber que solo en Cristo hay salvación y solo en Cristo tenemos la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en resumen, nosotros somos una iglesia cristo
céntrica. Creemos en Cristo, todo gira alrededor de Cristo. Creemos en los milagros, creemos que están vigentes. Al que le cree todo le es posible, dice la Escritura. Por eso nosotros oramos por los enfermos, las necesidades, viendo resultados favorables. Es también necesario entender de que no siempre que uno ora los enfermos se van a sanar, porque Dios, cuando no sana un cuerpo, es porque está tratando con un alma. Amén. Entonces, Dios tiene todo en control. Él no tenemos que ver en él despropósito, ¿verdad? Porque Dios, cuando permite que haya una enfermedad, como en el caso de Juan capítulo 9, él le dijo a sus discípulos que esa persona había nacido como había nacido sin ver, pero para que el Padre fuera glorificado en su momento. Pero en otras ocasiones el Señor permite enfermedades, pero Él sabe por qué. Otro ejemplo bíblico fue aquella parábola, aquella historia que el Señor contó acerca del rico y Lázaro. Y Lázaro era enfermo, ¿verdad? Dice que los perros le lamían las llagas y murió. Y luego usted sabe la historia, Lázaro fue al seno de Abraham, y el rico, con todas sus riquezas y pompas y fiestas, no aprovechó la bendición que Dios le dio, no quiso seguir los caminos de Dios, y el Señor Jesucristo cuenta la historia, la parábola, que fue a parar al infierno. Entonces Dios, cuando no sana a alguien, tiene siempre un propósito muy definido que nosotros muchas veces no vamos a lograr entenderlo aquí, pero algún día, cuando estemos frente a Él, vamos a comprender todas las cosas. Vamos a ver algo más. El mayor milagro ya dijimos que es la salvación, para no ir al infierno. Luego dice, creemos en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? ¿Por qué razón? Porque el Señor murió, resucitó al tercer día, y porque Él murió y resucitó, nosotros también tenemos esperanza de resucitar. Dice Jesús, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, que dice, no morirá eternamente. Eso está en Juan 11:25. Entonces, en ese pasaje, como hay muchos acerca de la vida eterna, de la resurrección, en eso nos basamos. No somos un grupo exclusivo. Eso es muy importante, hermanos, porque tenemos que comprender que en el cuerpo de Cristo no todos son ojo, no todos son mano, no todos somos pie, y no todos somos rodilla o pierna, ¿verdad? Que cada miembro es distinto, pero todos los miembros en el cuerpo de Cristo tienen una función. Entonces no nos creemos nosotros como iglesia un grupo exclusivo, ¿verdad? De decir nosotros sí, aquellos no. No, Dios a cada quien le da conforme Él quiere, y los dones que Dios da son distintos. Veamos. Somos conscientes que hay otros grupos que anuncian la salvación a través de Cristo, y lo hacen, ¿verdad?, con mucho ánimo y oraciones. Ahora, con respecto a otras religiones, a nosotros no nos corresponde en realidad levantar crítica o señalamiento, pero sí es importante que todo sea a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, bromeando con ella el otro día, que hace mucho tiempo, ¿verdad?, se cantaba un canto en la iglesia donde nosotros asistíamos, que decía: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, decía, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. No es así de fácil. No es así de fácil, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque detrás del Calvario puede estar cualquiera. Detrás del Calvario estaban los romanos que crucificaron al Señor. Alrededor del Calvario estaba gente que le decía:
si eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo. Pero también a los pies de la cruz estaba María, su madre, estaba María Magdalena y estaba el discípulo amado, que fueron fieles al Señor aún en esos momentos tan difíciles. Entonces, lo que realmente hay que ver es el corazón que existe en la persona al estar frente al Calvario. Primeramente, que se acepte el sacrificio de Cristo como único, ¿verdad?, en el cual hay salvación. Y no podemos decir no me importa la iglesia que vayas. Claro que sí nos tiene que importar, porque imagínense que predican una doctrina errada. Entonces no podemos nosotros decir que somos hermanos. O sea, humanamente hablando, como género humano, en la humanidad, sí todos somos hermanos. Comprendemos eso, ¿no? Usted sabe que después de que Noé salió del arca, ¿qué sucedió? De los hijos de Noé salió toda la humanidad. Entonces, en el sentido humano, venimos todos de un mismo tronco. Pero en el sentido espiritual, dijo el Señor, todo aquel que me recibe a mí, ese yo le doy derecho a ser llamado hijo de Dios. Entonces ahí el Señor está definiendo que no toda la humanidad va a ser llamada hija de Dios. Amén. Vamos, dice en Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y le dijeron, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo de mí, Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quedemos ahí. Es muy importante entonces entender, como le decía al principio, de que media vez la persona profese primeramente que Cristo es el Señor de su vida, que Cristo es su Salvador, crean en Cristo como el único camino, la verdad y la vida, crean que la palabra de Dios es absoluta, es divina y es lo máximo que existe. Y que crean en cosas que son fundamentales, pues que es cosas que realmente, como la que le acabo de mencionar, creen en Cristo. Van a haber algunas diferencias, tal vez no van a creer en algunas cosas igual que nosotros, pero eso tampoco nos va a dar el derecho a nosotros de decir este sí y este no. Eso le toca ¿a quién? A Cristo. Como él mismo le dijo a sus discípulos, mire, el hombre de por sí tiende a ser sectarista. Sus discípulos le dijeron, mira, que ellos andan echando fuera demonios, pero eso no andan con nosotros, Señor. ¿Y qué hicieron? Pues se los prohibimos. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Por qué razón? O sea, ustedes déjenlos ahí a ellos, porque si no están contra nosotros, pues han de ser por nosotros. O sea, Dios tiene un trato con cada quien, y en esta iglesia creemos eso. Lo que nosotros podamos analizar y comprender de otros grupos, pero que se mueven en la palabra de Dios, van a haber diferencias con nosotros, pero no somos nosotros quien debemos de juzgar o decir si son o no son. Corresponde al Señor. Sigamos. La iglesia es la única institución que Cristo fundó para que le dé a conocer. Eso está en Mateo capítulo, me parece que es el 28, a donde el Señor delega a la iglesia para que predique el evangelio, a donde dice id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado ese será salvo. Pero también dice id y haced discípulos en todas las naciones y enséñenle a guardar todas estas cosas. Entonces la iglesia es la única institución en la tierra
que debe dar a conocer a Cristo. Efesios 1:19, no voy a leer todo lo que dice aquí, solo una parte, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces ahí está hablando de la supremacía que Cristo tiene sobre todas las cosas. Esa misma autoridad el Señor le ha dado a la iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Por eso el Señor dijo: no os dejaré solos, sino os enviaré al otro, que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros como iglesia, como organismo, porque la iglesia no solamente es una organización ante las leyes, al menos lo debe de ser, una organización ante las leyes, pero lo más importante espiritualmente es que la iglesia es un organismo, o sea, algo viviente, algo que nació de Cristo en la cruz y que tiene la vida de Cristo. Nosotros que hemos nacido de nuevo y que somos lavados con la sangre de Cristo, tenemos la vida de Cristo. Por eso tenemos la vida eterna. Por eso el Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro cuerpo. Sigamos. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y eso es Cristo. Eso está en Efesios 4:15 y 16, usted lo puede leer en casa. Entonces es importante que nosotros como iglesia reconocemos como cabeza ¿a quién? A Cristo. Avancemos un poquito más. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Nuestra misión: dar a conocer el evangelio, las buenas nuevas, pero como está escrito. Es muy importante ni quitarle ni ponerle, sino que demos la Biblia, demos la palabra tal y como es. Como iglesia tenemos que ser de bendición a la gente. Tenemos que pedirle gracia, tenemos que prepararnos estudiando, tenemos que prepararnos para toda buena obra, para que todo aquel que quiera saber acerca de la palabra y del testimonio, nosotros podamos corresponder a tal necesidad. Nuestra misión es orar, ¿verdad? Orar por la libertad espiritual, por la salud, por el bienestar de la familia, por el matrimonio y pues por toda necesidad, como también lo es el trabajo. Es importante, ¿verdad? La iglesia tiene un trabajo especial y la iglesia debe de ser intercesora. En algunas religiones dicen que María es la intercesora y no es así. Según la Biblia es la iglesia. Y eso está demostrado aún en el Antiguo Testamento. Cuando vemos el libro de Esther, ¿cuántos han leído el libro de Esther o han oído acerca de Esther? Esther es figura de la iglesia cuando ella intercede por el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no fuera exterminado. Le dice su tío Mardoqueo: por algo Dios te puso en este lugar y en esta hora, y este es el momento para que tú intercedas. Entonces la iglesia primeramente debe de interceder, y debe interceder por libertad espiritual. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, y que oremos por nuestros gobernantes, sea que nosotros votamos por ellos o no votamos por ellos. Y fíjese que esa es otra de las cosas que quiero yo, aquí creo que no está, pero es importante que notemos: la iglesia no es llamada a andar en política.
Usted por eso a mí no me va a oír hablar de que cuando son las elecciones para presidente le voy a decir vote por el fulano, el sutano, mengano, usted vote por quien usted quiera. Mi trabajo no es ese, mi trabajo es traer la palabra de Dios. Y nuestro trabajo como iglesia es orar por quien quede, no importa, bendecirlo y que Dios lo guíe, y dice la Biblia, para que tengamos libertad y tengamos paz en nuestros días. Entonces es importante eso, orar por la salud espiritual, la salud física, el bienestar de las familias, de los matrimonios, de los niños, y bendecir al pueblo para que haya trabajo, para que Dios bendiga la obra de sus manos. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. La Biblia también nos manda que oremos por todas las personas, por todos los hombres. También, hermano, es que oremos por las congregaciones, oremos por diferentes ministros y en general por la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Veamos otra cosa. Jesús volverá de nuevo con la autoridad del Padre. Jesús volverá de nuevo, pero ya no va a volver para ser golpeado, para sufrir otra vez, para ser blasfemado, sino que la Biblia nos enseña que cuando Jesús venga, primero va a venir por su iglesia, y luego, después de que pasen los 7 años de tribulación, el Señor viene a tomar el reino que le corresponde a Él, y eso será tomar el reino por la fuerza y establecer su reino milenial aquí en la tierra. Eso lo podemos nosotros ver en Hechos, apunte esto, Hechos capítulo 1, versículo 9, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces nos declara en Hechos capítulo 1, versículo 9, que el Señor vendrá en una nube, así como se fue. Es muy importante que nosotros tengamos esa esperanza, porque si la iglesia no tiene la esperanza que Cristo volverá algún día, entonces eso es como aquella novia que tiene novio pero no se quiere casar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tiene novio, no? Si no se quiere casar, mejor que no tenga nada. Es lógico, ¿no? Es una iglesia que no piensa en que Cristo volverá algún día, es una iglesia que está perdiendo el tiempo. Mientras que la iglesia debe de tener, y nosotros como congregación creemos firmemente en la segunda venida de Cristo, creemos en prepararnos, porque no se trata tampoco nada más de creer, ¿verdad? Sino que la novia que se va a casar, ¿qué hace? Se prepara, anda viendo qué vestido se pone, anda viendo cómo va a andar el día de la boda, y anda viendo también que se vea bonita para cuando el novio la viene a ver, ¿o no? ¿O ha visto alguna novia fachuda el día que llega la visita del novio? Sale con chancletas, con aquellas cosas en el pelo, ¿verdad que no? Ese día que va a llegar el novio a verla es el día que se arregla lo mejor que puede. Entonces, de esa misma manera se engalana. También hay muchas cosas, dietas, y eso es una realidad, lo que dice hermana Ligia, ya que la dieta significa ponerse en forma, ¿verdad? Pero la dieta significa también abstenerse. Entonces la iglesia debe de abstenerse de pecar, porque esa es la mejor manera de prepararse para que cuando venga el novio, cuando sean los servicios, cuando sea un servicio y el Señor se haga presente, que haya a su novia ataviada, bonita, sin pecado.
que no se levanten las manos con contiendas, que no se levanten las manos para adorar con iras. Amén. Creemos que existe el infierno para el castigo de los malhechores. O sea, eso es un hecho. Muchas personas y muchas religiones no lo creen, pero la Biblia lo afirma. Uno de los temas que Jesús habló más profusamente durante su ministerio fue acerca del infierno. Él lo habló muy claro. Entonces, como iglesia creemos en eso. Hay muchos que lo niegan porque también niegan la eficacia de la cruz. El infierno es un lugar de tormento eterno. Es por eso que anunciamos las buenas nuevas de salvación, para que breve tiempo o que haya arrepentimiento, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 13:49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces, ¿cómo dice que apartarán a los injustos de los justos y a dónde los pondrán? En el horno de fuego, que es el infierno. Entonces sí creemos en el infierno, pero si hay un infierno también creemos en el cielo. Pero también como iglesia creemos que durante nuestro peregrinaje en la tierra se tiene que convertir en nuestro cielo. O sea, vivir tranquilos, pues. La Biblia dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero dijo el Señor, pero no temáis, yo ya he vencido al mundo. Entonces el Señor nos ofrece que en medio de tribulaciones, en medio de problemas, en medio de aflicciones, Él estará con nosotros para darnos una paz que sobrepasa el entendimiento humano, la lógica, y podamos recibir, como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces creemos que hay un cielo, creemos que hay un infierno, pero creemos que hay también un lugar intermedio, como es la tierra, a donde podemos también ser felices por medio de Cristo y su presencia. El que es de Cristo tiene la victoria y tiene protección. Veamos esto. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que ¿por qué Cristo? Porque Cristo está en nosotros. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador tiene a Cristo en su corazón. Y el que tiene a Cristo en su corazón, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, ¿quién está en el mundo? En el mundo está el diablo, Satanás. Y la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Por eso hay muchas oposiciones cuando uno quiere seguir al Señor. Pero mayor es el que está en nosotros. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence aquí al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Luego hace una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, el que lo afirma, el que lo cree, el que lo vive, ese es el que vence al mundo. En el mundo usted sabe de que hay muchas cosas que son llamativas ¿a qué? A nuestra carne. Está la codicia de los ojos, está el engaño de las riquezas, están las modas, van, las modas vienen, las tentaciones y de todo lo que le apetece a la carne abunda en el mundo. Pero ¿cómo podemos vencer al mundo?
por medio de la fe en Cristo y cumpliendo, aprendiendo y aplicando la palabra de Dios en nuestro corazón. Conclusión: esta es la vida nueva en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, el que ha nacido de nuevo tiene que cambiar. Amén. No puede haber nadie que diga yo acepté a Cristo y usted lo ve igual, ¿verdad? O escuché una persona que dijo una vez, y ahí es donde yo lo agarré, mentiroso, porque le echó un cuento a la gente, hermano, que se había convertido y que ahora andaba hasta ayudando a rehabilitar gente, que drogadictos, que prostitutas, y un cuento tremendo que le había echado a la gente que le estaba hablando. Pero cuando la persona que lo estaba entrevistando le dijo, díganos un poco más de cómo usted se convirtió, el tipo dijo, yo iba pasando por la calle, me metí a una iglesia y escuché a un señor que predicaba. Cuando yo sentí, ya se había ido todo el mundo, yo estaba con las manos levantadas y ni me acuerdo ni cuando pasé a aceptar. Yo dije, es extraño, porque el Espíritu Santo dice que convence de pecado. O sea que nadie puede decir yo acepté a Cristo si el Espíritu Santo antes no lo convenció. Y si el Espíritu Santo antes no le trajo y le dijo, tú necesitas a Cristo, y el que acepta a Cristo se va a acordar de ese momento. El que no, ahí sí que se queda con la mente en blanco como ese señor, y ahí se conoce que no hay un nuevo nacimiento, especialmente cuando no hay cambios. La gente sigue igual. Pero el que está en Cristo, ¿qué dice aquí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, es un proceso de cambio, un proceso de cambio del Espíritu Santo, de Cristo en la persona, pero tiene que cambiar. Hay un dicho, y eso es porque eso no lo dice la Biblia, eso es un dicho, que a donde Cristo llega o pasa, algo pasa. Ese es un dicho. Eso no vayan a decir como dijo la Biblia, ¿verdad? Como dice la Biblia, no. Una vez una persona dijo, como dice la Biblia, no todo lo que brilla es oro. Ese es un dicho. Eso no lo dice la Biblia. Pero lo que sí dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. En eso creemos. Usted resuma esto que hemos hablado y lo que hablamos la semana pasada, y usted y yo vamos a poder analizar y recordar y reafirmar las cosas que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo, los que vivimos por Cristo, por su palabra, creemos firmemente en el corazón. Amén. Fíjese que ya se me fue un poquito el tiempo. Yo, como le dije, espero que podamos terminar el tema, pero es importante. Amén. Entonces, le voy a pedir su paciencia y vamos a entrar ahora en el tema de lo que vamos a ver en esta noche, que es muy importante. Membresía de nuestra iglesia local, Ministerio Jesús el Buen Pastor, segunda parte. Pastores fundadores Fabricio y Angelita Molina. Vamos a ver acerca de las bendiciones y responsabilidades de ser miembro de una iglesia local. La iglesia de Cristo, como ya le he mencionado, está diseminada por todo el mundo, y a cada quien Dios le ha dado una obra, le ha dado un ministerio. A cada quien el Señor los ha dotado de diferentes dones, y vamos a definitivamente a necesitarnos del uno al otro. Le voy a dar un ejemplo muy práctico.
porque a pesar que todo el cuerpo se necesitan muchos miembros indirectamente y no necesariamente están en contacto. Le doy un ejemplo. El ojo necesita el pie. Sí, ¿verdad? Pero el ojo y el pie andan pegados. Usted no se pega el ojo al pie, ¿verdad? Usted mira y le dice, y el cerebro le dice al pie camina, pero nunca va a haber un ojo y un pie juntos. Pero eso no quiere decir que son parte del cuerpo. Pero sí va a haber al ojo pegadito a la pestaña. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el ojo? Le sirve la pestaña al ojo para protegerlo. Cuando hay mucho polvo o hay muchas cosas, la pestaña absorbe bastante de la basura, del polvo, para que al ojo no le entre. Son del cuerpo ambos, pero andan juntitos. Amén. Son ejemplos porque le dije que la iglesia es un organismo. Le doy otro ejemplo que vale la pena. Y sí va al caso que se lo diga. Por ejemplo, en la nariz tenemos unos vellitos, ¿verdad? Pero claro, cuando ya esos vellitos comienzan a crecer, usted se los tiene que cortar para que no se vean malos. Pero no llega al extremo de cortárselos todos, sino se deja la parte de adentro. ¿Por qué razón? Porque esos vellitos y su nariz tienen una función muy importante. Cuando hay mucho polvo y usted respira algo, esos vellitos que detienen mucho de eso que entra o que puede entrar a sus pulmones por su nariz. Entonces nos damos cuenta que en el cuerpo hay miembros que van a andar cerca el uno del otro y van a haber miembros que no van a andar cerca el uno del otro, pero son parte del cuerpo. ¿Voy a entender? Entonces, por eso usted va a ver iglesias que son de Cristo y que tal vez nunca las vamos a conocer, ni nunca vamos a andar con ellos, pero no es porque no sean parte del cuerpo, sino porque ellos tienen otra función y nos sostienen indirectamente a nosotros, y nosotros tenemos otra función que los beneficiamos a ellos indirectamente. Amén. Por eso el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, y la unidad no es de los hombres, sino la unidad es del Espíritu. El Espíritu Santo sabe quién es rodilla y quién es el parte de la pierna superior para que se junten, y quién es de la parte inferior, que está la pantorrilla, para que se junten con el pie y caminen juntos. Veamos entonces las bendiciones y responsabilidades de ser miembros ya de una iglesia como esta local, como hay muchas en el mundo y son de Cristo. Al obedecer el evangelio somos añadidos por el Señor a su iglesia. Entonces, el primer elemento es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía ¿a quiénes? Cada día ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Entonces es muy importante que en una iglesia local uno sea obediente a la palabra para cumplirla, para vivirla y para predicar el evangelio. Pero el único que puede añadir, según la Biblia, ¿quién es? Dios. Pero el Señor no va a añadir si no evangelizamos, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Dios no va a hacer el trabajo que a ti te toca o que a mí me toca. Él va a hacer la parte que nosotros no podemos hacer, pero la que debemos de hacer, el Señor espera que la hagamos. La palabra iglesia es usada en dos sentidos en la Biblia. Veamos la primera. La iglesia universal de Dios se compone de todos los individuos salvos en el mundo. Es el cuerpo diseminado por todo el mundo. Luego veamos, también dice aún de épocas pasadas.
Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Entonces, eso es un elemento, este versículo es una bendición que nos da el elemento de seguridad, que las puertas del infierno no van a combatir contra nosotros. Dice 2:47 el libro de Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ya leímos eso. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, aquí es este versículo de Efesios capítulo 1, verso 22, ¿qué es lo que afirma? Que la iglesia es el cuerpo. Estamos hablando en una manera universal. Ahora veamos, en este sentido el término es singular, existe solo una iglesia de Cristo que Él estableció. O sea, ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchos piensan y dicen, bueno, pero si la iglesia es una, ¿por qué no todos son iguales, verdad? La respuesta ya se la di, en un cuerpo no todos son iguales. Ahora, cuando se hace una organización sí se puede hacer todo igual, ¿verdad? Usted va a un Kmart, ¿existen todavía esos? O ya son, los Kmart son los famosos ahorita, ¿no? No, los Walmart son, los Walmart. Usted va a un Walmart y todos los Walmart son iguales, ¿verdad? Por lo general, casi todos son iguales, la entrada igual, sabe dónde encontrar eso, el otro, porque es una organización. Entonces, también existen iglesias que están diseminadas por todo el mundo, todas son iguales, parecidas, ¿verdad? Se visten igual, se llaman igual, de repente son nada más organizaciones. Pero la verdadera iglesia de Cristo va a tener en común a Cristo, pero va a tomar cada quien a lo que Dios lo llamó. Entonces veamos, la iglesia es una, es un solo cuerpo de salvos, está completa en una relación de hermanos y un padre. Cuando decimos un padre no estamos hablando, ¿verdad?, de un padre allá en Roma, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. Aclaramos eso, ¿verdad? Porque, pues como le decía hace un momento, muchos toman como una idea eso. Todas las iglesias deben de tener un papa, ¿verdad? Así que sea el jerarca de todo, cuando nuestro principal y la piedra del ángulo se llama Cristo. El principal pastor se llama Cristo. Veamos entonces, la iglesia local se refiere a un grupo de cristianos que se congrega en una localidad o área específica para trabajar juntos y adorar al Señor. Eso es lo que hacemos aquí. Somos una iglesia local, parte de toda la iglesia de Cristo en el mundo. Dice Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: oiga, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces en la iglesia, en una iglesia local, como lo estamos viendo en Hechos 13, siempre, como en la iglesia universal, el que manda se llama Espíritu Santo. El ministro
de la iglesia, el pastor, es el que debe de regular la iglesia en cuanto a cómo va a funcionar la visión que Dios le da a ese pastor, siempre y cuando esa visión sea la visión de la Biblia, ¿verdad? Que no vayan a salir con visiones nuevas, porque si no terminan en sectarismo, ¿verdad? Sino la visión que que el pastor tiene debe de ser conforme a la palabra de Dios. Y luego el Espíritu Santo es el que debe de guiar a esa iglesia. Por ejemplo, en esta iglesia está hablando de Bernabé y está hablando de Saulo, está hablando de otros ministros que estaban reunidos, y en ese meeting que tenían, el Espíritu Santo habló y específicamente dijo: yo tengo aquí plan con estos, con Bernabé y Saulo, y los voy a usar. Entonces estamos hablando de una iglesia local. 1 Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Entonces están hablando a una iglesia en específico, local, en una área. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces, paremos ahí. ¿Qué es lo que en una iglesia local, como una iglesia local, se debe de buscar según la palabra? Que los hermanos sean apartados. ¿Y apartados de qué? Apartados del mal. ¿Apartados de qué mal? Del pecado. ¿Apartados de qué pecado? De todos. Apartados de la concupiscencia, apartados de la fornicación, apartados del adulterio, apartados de la avaricia, apartados de los pleitos, etcétera. Ahí comenzamos a enumerar todo. Entonces, los ministros deben de ver que los santos, que son los llamados, santos quiere decir apartados, sean guiados por el camino según la palabra, para que se aparten para honrar el nombre de Dios. Eso es lo que se busca. Dice: a los santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos aquí cuestiones que nos dice la Biblia acerca de una iglesia local. Entonces, ¿por qué es importante congregarse? Porque si alguien no se congrega, entonces, ¿quién lo va a guiar? No hay quien lo guíe. Hay gente que dice: no, yo aquí en mi casa yo oro, yo canto, alabo, yo ofrendo yo mismo. Solo me paso de una bolsa a otra. Yo ofrendo, yo diezmo, y yo mismo me predico, ¿verdad? Lo que quiero oír y lo que me agrada, dicen muchos. Entonces, se necesita una iglesia local, se necesita un pastor. Avancemos un poco más. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Paremos. En una iglesia local, se necesita la autoridad de un ministro, de un pastor. ¿Por qué razón? Porque el pastor es el responsable. Puede venir el que se llame super apóstol, o lo que super profeta, si quiere, super evangelista, super maestro, pero cuando esa persona llega a la iglesia, está bajo la autoridad de ese pastor, sea quien sea. Porque aquí esta iglesia dice que con el ministro, dice que ellos probaban a los que decían ser apóstoles, y a muchos de ellos que los hallaban falsos. Ahora, el que no tiene una iglesia local peligra andarse e irse detrás de cualquiera que se diga llamarse como se llame. Entonces, eso es muy importante. Dice aquí, leo: los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, en la iglesia local debe de haber una unidad, debe de haber, hermano, el ánimo,
El ministro debe de animar a los santos, a los hermanos, y los hermanos también deben de animar a los demás. Vemos, estos son beneficios de estar en una iglesia local. No solo decir pertenezco al cuerpo de Cristo, sí, pero si no tienes pastor, no tienes un guía espiritual, como Pablo lo dice, te vas a perder de muchas bendiciones. ¿Eres salvo? Sí, si aceptaste a Cristo, pero puedes perder mucho en el camino. Veamos, en este sentido el término es plural. Había muchas iglesias locales como hoy en día las hay. Veamos cómo. Si tiene organización, dice así, Filipenses 1:1. Estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos y a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. O sea, aquí lo que está diciendo la palabra, primeramente, es que el apóstol Pablo está reconociendo primeramente que la iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo. Vamos a retroceder un poquito aquí. Organización, hablamos, ahí está, de Filipenses, y hablamos que se ve que hay una tesorería. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Yo quiero que usted me ponga atención y me tenga paciencia, porque esto realmente es una enseñanza de lo que estamos hablando de la membresía local de una iglesia a través de la Biblia. Dice, con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Está hablando en plural. Los domingos cada uno de ustedes debe de separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana, así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Está hablando en esta versión, dice así, Pablo estaba haciendo una colecta para ayudar a otras iglesias y estaba colectando, pero él no quería llegar a pedir dinero, sino que él mandó una carta por adelantado, dijo, hagan la colecta, cuando yo llegue ya no se está pidiendo. Si usted ha visto en esta iglesia, nosotros no hacemos colectas de ese modo. Cuando nosotros invitamos a un predicador, usted nunca me ha visto a mí con el predicador ahí sentado, hermanos, ¿cuántos quieren bendecir a este pastor? Pasen y ofrenden. Usted no me ha visto haciendo eso, sino que cuando lo he hecho, porque no lo he hecho muy seguido, y cuando lo he hecho le he dicho, hermano, vamos a traer a un invitado, yo quiero que usted ofrende, que usted le ponga en su sobrecito ofrenda para el ministro o para la actividad, mejor dicho, no para el ministro, sino para la actividad que vamos a tener. Usted la trae, la pone, hacemos una colecta y lo ponemos en el banco bajo esa categoría, ¿verdad? Actividad de agosto, actividad retiro general. Entonces, de todo lo que ahí entra, se usa para todo lo que se va a necesitar, para el pasaje del hermano, para su ofrenda y para cualquier otro gasto que tengamos que hacer, comprar sillas, de repente, así como hicimos cuando vino el hermano Pedrito, que Jonathan, ¿quién fue a comprar las sillas? Hermano René, ¿verdad? Néstor. Le pedí a Néstor que fuera a comprar las sillas y él las fue a comprar, y bueno, de ahí yo le pagué a él lo que él había gastado. Y así pues, debe de haber una tesorería. En el caso de esta iglesia, usted cada fin de año, o cada principio de año, mejor dicho, usted recibe una carta donde le agradecemos por sus aportaciones, y en esa carta usted va a ver cuánto usted dio. Pero lo hacemos para su información propia, para que usted cuando vaya a hacer sus taxes
como nosotros somos una organización sin fines de lucro, usted presente y diga, bueno, yo colaboré con la iglesia con esta cantidad de dinero este año y yo quiero deducirlo de mis taxes. Entonces, en los Estados Unidos existe eso, que si usted donó a una organización sin fines de lucro, el gobierno le va a cobrar, según lo que usted dio, menos taxes de lo que usted hubiese podido pagar. ¿Por qué le digo esto? Estamos hablando de tesorería. En esta iglesia nosotros tenemos también como organización a una firma de contadores que nos lleva la contabilidad de la iglesia. Y de esa forma nosotros podemos sacar con cada miembro cuánto dio al año, y así usted recibe su carta de agradecimiento con su cantidad que usted aportó. Y lo hacemos también para que todo esté en orden. Si algún día el IRS quiere venir aquí a preguntar de que cómo están las finanzas de la iglesia, tenemos los libros y tenemos una firma de contadores que son responsables por lo que ahí está escrito y por lo que ahí está dicho. No hay problema. O sea, eso es algo que bueno, a mí Dios me lo puso desde que iniciamos el ministerio, y cuando éramos muy pocos, yo lo hice. La persona que me ayudó a hacer todo eso se quedó admirada y me dijo, ¿y usted por qué hace esto si no lo necesita hacer todavía? Y yo le dije, no, yo quiero hacer las cosas como deben de ser desde un principio. Primeramente por el Señor, y segundo, pues como lo pide la ley. Entonces debe de haber una tesorería, una organización en la iglesia, y en esta iglesia lo hay. En el caso del apóstol Pablo, él colectó dinero de varias iglesias para donarlo a otros. Entonces, eso estamos hablando en el sentido, en el término plural, y también en el término singular, como le acabo de explicar. Una diferencia importante entre la iglesia universal y local es con respecto a cómo uno está en ella. Cuando uno se junta en la iglesia es una asamblea. Esta es una asamblea. Más bien es añadido a ella cuando obedece el plan de salvación, es decir, cuando llega a ser un discípulo de Cristo. Entonces, a una iglesia, y en la iglesia de Cristo nosotros debemos de ser discípulos, pero también en la iglesia local es muy importante serlo. Veamos cómo los salvos deben unirse a una iglesia local. Uno debe poner su membresía en una iglesia local que escoja. Uno es el que escoge. Siempre que sea una iglesia que trabaje y adore según el patrón bíblico. Es muy importante. Cuando una persona anda buscando una iglesia, debe de ver que la iglesia sea de sana doctrina. También es muy importante que la persona se sienta cómoda. ¿En qué aspecto? Cómoda no porque el pastor va a hacer lo que él dice, ¿verdad? No es por eso. Que se sienta cómoda primero en el aspecto que la palabra que se esté dando le sustente en su alma, en su espíritu. Segundo, que todo lo que se haga sea en un orden bíblico. Y tercero, que la persona sienta que ese es su lugar. Y cuarto, que la persona comience a ver a los hermanos, sienta comunión, y que principalmente sienta testimonio del Espíritu Santo, que ese debe ser su lugar. Entonces, partiendo de ahí, ya la persona dice, sí, yo me voy a congregar aquí. Y como congregante, entonces es importante que tenga una membresía, que sea un miembro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque debe de haber también una responsabilidad, tanto como el pastor tiene responsabilidad con los congregantes tengan responsabilidad para con el pastor. ¿Cómo? Primeramente, el pastor pueda contar con quienes quieren ser discípulos,
Porque imagínense un pastor que no sabe quiénes son discípulos, es como estar tirando a donde caiga, ¿verdad? En cambio, cuando uno sabe y entiende y le manifiestan a uno que quieren ser discípulos, entonces uno puede trabajar más directamente con las personas y dar mayor fruto según el Señor lo pide, ¿verdad? Veamos, advertencia. Hoy en día muchas iglesias se organizan y adoran a Dios en la forma que a ellas les guste. Eso está muy de moda, ¿verdad? Hay muchas iglesias que dicen, bueno, vamos a hacer una cristoteca, dicen, ¿verdad? Yo no encuentro cristotecas en la iglesia. Otras iglesias, no, miren, lo que tenemos que hacer es mejor, vamos a quitar ese modelo y vamos a poner sillones y vamos a apagar las luces y que ya no haya prédicas, sino que todos opinen, se vuelve un relajo. Porque esa es la forma en la que ellos, como me decía mi hijo Obed, se dice worship en inglés, ¿verdad? Sería worship, hay diferentes modos de worship. Parado, sentado, hablado, callado. En español sería adorar, ¿verdad? Adorar de diferentes modos, según el criterio de cada quien. Pero lo importante aquí es el criterio de qué es lo que la palabra dice. La palabra dice, el apóstol Pablo dice que cuando se reúnan, ¿qué hay cuando se reúnen? ¿Hay cánticos espirituales? Ah, entonces se canta cuando se adora según la Biblia, sí. Hay cánticos espirituales. ¿Hay profecía? Ah, entonces cuando uno se reúne tiene que haber profecía, según el modelo bíblico, sí. Entonces, ¿se habla en lenguas cuando se reúnen? Sí, porque el apóstol Pablo dice que el que hable lenguas es necesario que las interprete. Entonces, ¿tiene que haber interpretación de lenguas? Sí, porque la Biblia lo dice según su modelo. ¿Se lee la palabra cuando se reúne? Sí. ¿Se debe de leer la palabra? ¿Se debe de hablar acerca de la palabra, ministrar la palabra? Entonces, es importante eso porque, por ejemplo, hoy está surgiendo un movimiento que se llama la iglesia emergente. No sé si han ustedes oído hablar de ese tema, pero la iglesia emergente es una nueva modalidad, dicen, que tiene que surgir en la iglesia a modo de que evolucione y avance la iglesia, para que la gente joven se acerque más a la iglesia, dice. ¿Y cómo es eso? Ponen un montón de candelas por todos lados, apagan las luces, ponen sillones y no hay prédica, sino que cada quien habla lo que quiere hablar. Se vuelve una filosofía, como una universidad, cada quien opina, y ni en la universidad es así, porque en la universidad hay un catedrático, ¿verdad? Total es que ya comenzó a entrar el humanismo y nosotros debemos de basarnos a lo que la Biblia dice. O si no, comienzan muchas iglesias a decir, es que es la nueva ola del Espíritu Santo, dice. ¿Y cuál es la nueva ola? Se inventan saber qué cosas, hermano. Y sí, dice la gente sin falta de conocimiento, y ahí va. Entonces, no es como a nosotros nos guste, es como el Espíritu Santo dice. Apocalipsis le dice acá a cada iglesia de las 7 iglesias que representan una sola, le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a ya lo hace plural, iglesias. Entonces, no es como nos gusta, es como él dice. Entonces, si vamos a hacer una iglesia local que en verdad pues adore a Cristo y que tenga un patrón bíblico. Veamos esto. Los salvos deben de unirse, deben de estar en una iglesia local, sí. Muchas personas que leen y estudian la Biblia, y aún cristianos, no entienden el concepto de lo que significa ser miembro de una iglesia local de Cristo.
Algunos parecen tener la iglesia como si fuera un restaurante. Vienen cuando tienen hambre, o como una cafetería. Escogen lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta. O como el doctor dice, vienen cuando están mal o están enfermos. Entonces, no es así. Por eso es importante una membresía, porque en la membresía uno tiene que explicar cuáles realmente son los beneficios, como lo que estamos hablando. El beneficio de ser miembro de una iglesia local es que primeramente el miembro entienda, que se sienta cómodo, pero no va a escuchar lo que le gusta escuchar, nada más. Como aquí pues lo afirmamos, la iglesia no es un restaurante tampoco. Ay, hoy tengo ganas de ir a escuchar la palabra, voy. El otro domingo, ay, tengo ganas de levantarme. ¿A qué voy a ir? El viernes, ay, el día me fue muy duro hoy. O sea, no se trata de eso, sino de tener un compromiso primeramente con Dios. Y decir, yo voy a ir a buscar, hoy estoy cansado el viernes, pero yo voy a ir a buscar de Dios. Yo quiero escuchar la palabra, quiero alimentarme. Yo no tengo necesidad, porque la Biblia dice no solo de pan vive el hombre. Ya comí 3 veces este día, trabajé este viernes bien duro, ahora me toca ir a comer para mi alma. Entonces ahí sí estamos bien balanceados, ¿verdad? La iglesia no es un lugar como ir al doctor, como una cafetería, o ir a rechazar lo que no nos gusta, ¿verdad? El pastor habló de diezmar y ofrendar. No, eso no me gusta, eso cierro los oídos de una vez. Pero sí está en la Biblia y se explica para qué es. El pastor hoy habló el pastor está hablando de que uno no debe de andar en pecado. Eso no me gusta. A mí me gustan los mensajes que me digan que yo ando bien. A mí me gustan los mensajes que el pastor se comporte, pero como un motivador cristiano, dicen, ¿verdad? Que yo salga motivado, pero con esos mensajes que el pastor predica, que no debe de andar con pecado, yo salgo deprimido, dicen muchos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué salen deprimidos? Porque no se quieren apartar muchos del pecado. En cambio, la palabra debe de traernos a luz nuestros errores, pero para enmendarlos, porque servimos a un Dios que nos quiere restaurar y no lo sabemos todo. Cuando un niño nace, se le debe de alimentar como un bebé. Cuando ese bebé ya tiene 6 meses, ya tiene por lo menos 3 dientes y ya se le da una comidita más sólida. Cuando ese bebé ya cumple 10 meses, ya algunos ya caminan, al año ya corren, entonces ya se le da otro cuidado, ¿verdad? Ya cuando usted siente, ya el niño ya anda así como Néstor Isaías, ya y si ellos quieren ser independientes, por eso lloran, así, porque como ya no los dejan hacer lo que ellos quieren, entonces pegan gritos. Entonces, espiritualmente es igual, tiene que haber un crecimiento normal. Ya después los muchachitos ya cumplen 7, 8 años, ya su estilo de pelo y ya comienzan a independizarse. Ya cuando cumplen sus 12, 13 años, ya se comienzan a soltar ellos y comienzan una mera rebeldía. Ya cuando cumplen 15, ya creyeron que lo alcanzaron todo, etcétera. En lo espiritual es lo mismo. Entonces, no puede comportarse un padre indiferente a todas esas necesidades de sus hijos, como un pastor no puede comportarse indiferente a las necesidades espirituales de un pueblo, que algunos son bebés, algunos son toddlers, o ¿cómo le serían los toddlers en español? Los de 3 años, infantes. Son infantes, algunos son ya niños crecidos, algunos son adolescentes. Todas las necesidades son distintas y para todos en una iglesia local el Espíritu Santo tiene. Entonces, en una iglesia local debe haber un compromiso en qué? En asistir, en ser discípulo, en aprender para que esas necesidades infantiles o juveniles ya incluso sean saciadas en su alma. Avancemos. Veamos esto.
Una iglesia local implica un acuerdo de un grupo de cristianos para trabajar y adorar juntos. Entonces, al escoger ser miembro de una determinada iglesia local, uno escoge asumir las responsabilidades de adorar y trabajar con otros miembros para el Señor. Entonces, en la iglesia local uno debe trabajar. Nadie puede estar sentado. Hay que trabajar. Primero hay que instruir para que luego la persona sepa qué hacer o qué no hacer. Amén. ¿Cuántos quieren trabajar? Y cada quien, fíjese que en lo que es la membresía, hemos puesto al final una pregunta que yo considero que no debe de ser, si usted quiere la contesta o no. Creo que es importante. Una de las preguntas que ponemos es, ¿tiene usted alguna especialidad? ¿O se graduó de qué nivel académico se graduó? ¿Sabe por qué? Porque cuando vengan las necesidades de quienes se necesita a alguien, pues vamos a saber quién tiene capacidades en ciertas áreas. Alguien puede decir, yo me gradué de construcción, me gradué de abogado, de doctor, de ingeniero, lo que sea, o soy pintor, soy carpintero. Entonces, a la hora de hacer una pared, ¿a quién vamos a llamar? Que nos ayude, pues al carpintero, ¿verdad? No vamos a llamar al abogado porque nos va a dejar la pared toda torcida. Necesitamos saber qué, las capacidades, para que sirvamos cada quien según los dones que Dios nos ha dado. Estoy hablando de servicio. Hay que trabajar. Es importante. El Señor formó la iglesia con un propósito. Toda la responsabilidad o actividad de Dios que Dios diseñó para la iglesia debe de ser asumida por cada miembro de ella. Entonces, en una iglesia no le podemos dejar todo el trabajo solo al pastor. Se necesita prender los aparatos, que el pastor los prenda. Se necesita pulir el piso, que el pastor lo haga. No, todos. Unos vamos a servir de diferente modo, con amor al Señor, y vamos a ser organizados. Vamos también a salir a evangelizar. El pastor y la pastora tienen que preparar también, ¿verdad? No solamente como en algunas ocasiones yo he escuchado que le dicen a los hermanos, vamos a ir a evangelizar, hermanos. El que no vaya es un cobarde, ¿verdad? No, hay que primero preparar los hermanos cómo van a hacer, ¿no? Y se van a evangelizar, y cuando no llegaron los que tenían que llegar, hermanos, ustedes han negado al Señor completamente. Así como ustedes han negado al Señor, Él los va a negar un día a ustedes. Los pobres salen deprimidos de una vez. Hay que instruirlos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a evangelizar? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a llegar con una persona para que podamos por lo menos darle un tratado o decirle Cristo lo ama? Y hacer la obra de Dios. Veamos. Todo miembro es importante. Diga conmigo, todo miembro es importante. Ninguno sobra. Así como en el cuerpo ninguno sobra, ¿verdad? Hasta los que no se ven son importantes. Usted sabe que en el cuerpo tenemos células que no las vemos. Pero esas células son ¿qué? Importantes. Entonces aquí todos somos importantes. Ahora, la ventaja también de ser miembro de una iglesia es que también hay responsabilidades y también hay, hermano, de parte del pastor, el decirle a un hermano qué buen trabajo está haciendo mi hermano, yo estoy contento, el Señor está más contento que yo, y también la disciplina, hermano, como que está lloviendo recio, ¿no? Bueno,
Deje ahí la lluvia, que es bendición de Dios para que crezcan las plantas. Pero le digo, en la iglesia también debe de haber disciplina. Es importante la disciplina en todo aspecto. Disciplina en venir temprano, disciplina en cumplir su privilegio a tiempo, disciplina en la responsabilidad que tenemos, etcétera. O sea, tener hermanos que se preocupen por nosotros. Primera de Corintios dice así, 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Tener pastores que aplicarán la disciplina si andamos desordenados y en pecado. O sea que es importante. Así como nos alegramos con los que se alegran, así como nos dolemos con los que se duelen, alguien que reconoce en una iglesia local su pastor y es miembro, también debe de estar dispuesto a ser halagado, debe de estar dispuesto a ser honrado, pero también debe de estar dispuesto a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque la disciplina viene para un crecimiento. Si se hace conforme Dios quiere y si se hace en las normas de la palabra de Dios. Amén. Ejemplo, Primera de Corintios capítulo 5, me parece que es. Usted lee todo el capítulo. Usted va a ver que en la iglesia de Corintios o de Corinto andaba alguien en pecado. Y dice un pecado que ni tan siquiera se menciona entre los gentiles, dijo el apóstol Pablo. Andaba con la madrastra. El hijo de alguien andaba con su madrastra en pecado, de adulterio, de fornicación. Y les dice el apóstol Pablo a los corintios, y ustedes, más bien en vez de estar tristes, orgullosos estaban desde el tipo este. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, dice, ya lo juzgamos y lo he entregado en manos de Satanás, dice. Pero no para que lo mate, sino para que el Señor lo trate. Pero en 2 Corintios dice el apóstol Pablo a los corintios, ya perdónenlo, porque miren los extremos, primero orgullosos de él y después no lo querían perdonar. Ya perdónenlo. Entonces es necesario la disciplina, pero para restaurar, para ayudar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Tesalonicenses 3:6, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Esto lo que quiere decir es que hay gente que dice que son hermanos en Cristo, pero andan bien mal, hermano. O sea, aparte es alguien que abiertamente pues, ni cristiano es, ¿verdad? Si andan desórdenes horribles, pues definitivamente uno pues considera por lo menos, bueno, es cristiano. Si lo puedo ayudar, pues lo evangelizo, pero tampoco va a andar tan cerca porque no vaya a ser que en vez de convertirlo yo a él, me va a convertir yo a él, ¿verdad? Hay que no ser prudente también, tener sentido común. Pero a alguien que profesa ser cristiano y anda en desórdenes, primero el apóstol Pablo dice que se le llame, se le corrija. Si no quiere entender, entonces dice llama a un hermano. Y si no quiere entender, llama a los ancianos. Y si no quiere entender, pues entonces hay que denunciarlo ante la congregación. Entonces, pero estamos llegando a extremos. Yo pienso que lo que aquí primero dice es la disciplina. La disciplina es importante y es parte de lo que debe de haber en una iglesia local, la disciplina del Señor. Veamos qué responsabilidades trae la membresía de una iglesia local. Obedecer a Dios y sus coberturas, que son los pastores, el liderazgo de la iglesia, especialmente pues las coberturas espirituales que son los pastores. Aceptar el orden establecido. Aceptar la necesaria supervisión,
asistir a las reuniones de la iglesia, ser reverentes y respetuosos con Dios y los hermanos y enseñarles a sus hijos también. Hemos dado aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Los volvemos a leer? Las responsabilidades que trae la membresía de una iglesia: obedecer a Dios, a sus coberturas espirituales, pastores y liderazgo, aceptar el orden establecido, aceptar la necesaria supervisión, asistir a las reuniones de la iglesia. ¿En qué aspecto quedaría aceptar la necesaria supervisión? ¿Sabe cómo? De que, por ejemplo, si yo de pastor, yo nombro a alguien y digo: hermano, yo quiero que usted se encargue de los ujieres. Entonces, ¿en qué yo debo de supervisar? ¿En qué? De que al que encargué yo, primero sea líder con su ejemplo, ¿verdad? Mire, hermano, así se barre, mire, agarre la escoba, así. Si lo veo barriendo mal, ¿verdad? Pero que le enseñe. Y que le diga: no se preocupe, hoy lo voy a hacer yo en la noche y me va a ver cómo lo hago para que usted lo haga así. Entonces, le está enseñando con el ejemplo. Entonces, el pastor debe supervisar que al que puso como encargado de no ande tronando dedos. Bueno, pues apúrense, apúrense. No sea un capataz, sino sea alguien que enseñe con su ejemplo. Y así supervisar las diferentes áreas es un ejemplo nada más. Supervisar en los cantores, que vengan las hermanas que cantan vestidas apropiadamente, ¿verdad? Ahora eso el pastor tiene que delegar. Yo pienso que en ese aspecto la pastora, en lo que es esta iglesia, la pastora se encarga de cómo vienen las hermanas vestidas, o delega a quien lo haga, para que según el criterio pastoral, en este caso de mi esposa, la pastora, así se haga. Y yo pues me encargo de los varones, ¿verdad? Que vengan bonitos, que no vengan a dirigir como que van a un concierto de Sandro allá de los años 60, ¿no? Sino que vengan así bien calidad. Veamos entonces, permítame, aquí se me... Bueno, ya vimos ahí que tenga la supervisión, ¿verdad? Permítame, hermano, téngame paciencia. Ya vamos a terminar. Pero esto es importante que lo hagamos. Contribuir. Una iglesia o congregación tiene compromisos financieros. El miembro debe de diezmar y ofrendar. Según lo que dice 1 Corintios 16, 1, 2, dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda, para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Entonces debemos nosotros aportar como miembros fielmente al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Malaquías 3:10, la Biblia dice: traed el diezmo a la folí para que haya alimento en mi casa. Entonces el diezmo de nuestro sueldo que damos, yo le digo que damos porque yo como pastor siempre he diezmado, yo diezmo. Entonces nuestro diezmo que damos, lo damos con un propósito: para que haya pan en la casa de Dios. Ahora, la ofrenda que damos, la damos ¿para qué? Como se llama, una ofrenda, algo que le ofrecemos a Dios según nuestra capacidad económica y según primeramente hemos propuesto en nuestro corazón hacerlo. Entonces tenemos que enseñar: la ofrenda no es una limosna, ¿verdad? Hay gente que dice: la ofrenda saca todas las monedas. No, la ofrenda no es limosna.
La ofrenda es lo que uno propone en el corazón. ¿Y sabe cómo uno propone? En la casa. Nosotros con mi esposa así lo hacemos. ¿Cuánto vamos a ofrendar? Le hacemos un cheque. No le estoy diciendo que haga eso usted. Usted puede hacer eso o puede hacerlo de diferente manera. Un cheque, a la hora de la ofrenda lo ponemos. Lo que el Señor puso en nuestro corazón y lo que hay, lo que podemos dar, pero principalmente que se planee. Así es la ofrenda. Se planee cómo hacerlo. Trabajar hacia la paz y la unidad. O sea, aprender a trabajar juntos con otros. Usted sabe, diferentes caracteres, diferentes personalidades. Hay hermanos que son muy acelerados, todo les gusta rápido. Otros que son un poquito mandones. Entonces, tranquilos, los mandones, tranquilos, tranquilos, ¿eh? Y los que son muy pasivos, póngase un poquito las pilas, ¿verdad? Ahí sí que se tiene que hacer como dijo Juan el Bautista, bájense los montes, los muy acelerados, tranquilos. Y los que son muy pasivos, súbanse los valles, dice, ¿no? Y hagan una planada para que camine Cristo. Ese debe ser el propósito. ¿Por qué servimos? A Cristo servimos. ¿Por qué debemos de acoplarnos en nuestros caracteres para que el nombre del Señor sea honrado? ¿Por qué tenemos, y principalmente, por qué tenemos que ser con los hermanos considerados? Porque debemos de tratar a los hermanos como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿verdad? Entonces, si lo ponen a trabajar con un hermanito, no porque lo tengan con los sugieres, es un ejemplo nada más, ¿verdad? O bueno, lo va a hacer con la alabanza, ¿eh? Dicen, hay que los hermanos pongan los micrófonos, hay que la fulana limpie los micrófonos. No, cada quien decir, yo hoy voy a limpiar mi micrófono y si veo que la hermana no ha llegado, lo voy a limpiar yo el día. Lo sugieres, hay que el hermano barra, yo me voy. No, decir, yo voy a hacer mi parte y si el hermano por alguna razón se tiene que ir, pero que realmente amerite, yo lo voy a ayudar. Aprender a trabajar juntos implica comunicación esencial para cualquier relación. Los problemas se resuelven ¿cómo? Con el amor de Dios y la comunicación. Quejarse de otro hermano o criticarlo sin intención de hablar con él es murmurar o chismear. No debemos de trabajar así, ¿verdad? Hermano, le voy a contar algo, pero mire, solo que se quede entre nosotros, ¿verdad? Mire, este hermanito hoy vino y me dejó todo el trabajo a mí. Y fíjese que no es la primera vez que lo hace. Casi siempre hace eso. Entonces, no se debe de hacer eso. ¿Sabe cómo debemos de hacer una crítica constructiva? Sí. ¿Cómo? Mejor vaya con el hermano y diga al hermano, yo he visto esto y esto y lo otro y no está bien que hagamos esto. Yo veo a los hermanos un poquito distraídos, no se preocupe que eso es la lluvia o lo que sea, no se preocupe. Si es lluvia, no lo voy a mandar a la calle a que se arriesgue, sino aquí está mejor, ¿verdad? Y si no, ya vamos a salir. Ya casi estoy terminando. Entonces, no hay que murmurar ni no hay que chismear. Si hay alguna cosa que lo preocupe, vaya con el pastor o con la pastora. Fíjese, hermano pastor, que esto y esto he visto, o esto está pasando, y pues ya llegó el punto que me molesta lo que el hermano hace, y no hay cómo decírselo a él, por eso mejor se lo vengo a decir a usted, pero para que le hallemos una solución juntos, ¿verdad? Y el pastor o la pastora pues van a llamar a los hermanos a que se pongan de acuerdo, porque eso es muy importante. Yo como pastor no quiero saber que de repente un hermano se disgustó con el otro, ¿eh? Y no dicen nada, solo andan bravos entre ellos, pero uno dice, ¿y qué pasará que cuando yo veo que el hermano fulano pasa por aquí, el otro se va hasta atrás? La primera vez uno dice, bueno, de repente
pasó nada, ¿va? Pero ya van 2 veces que inmediatamente que el hermano se cruza, ¡fum!, se va el otro al otro extremo. Entonces uno ya comienza a notar. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Llamar a los hermanos y que se pongan de acuerdo. Cualquier diferencia que haya sucedido. Pero no hacerlo, mis hermanos, ni con chisme, ni con murmuración, sino mantener la unidad, mantener la paz. También ser amables y benigno y sociable con todas las personas que estén en la congregación. Use sabiduría y juicio, no ser soberbio. Dice primera de Tito 1:7, un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado ¿de qué? De la obra de Dios. No debe de ser como arrogante. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de instruir a los servidores en la iglesia? Hermano, no hay que ser arrogante. Hay que ser humildes, ¿verdad? Humildes de corazón. Dice también, ni enojarse fácilmente. Tener paciencia, ¿verdad? No tomar mucho vino. Bueno, espero que nadie tome vino aquí, ¿va? Porque usted sabe de que algunos toman vino, pues porque son argentinos o porque son chilenos o porque son europeos, ¿verdad? Que está en la dieta de ellos tomar su vinito, ¿verdad? Pero usted sabe de que muchas personas aquí del norte, de México, de Centroamérica o un poquito más abajito no se acostumbra a eso. Muchos sí, hay que respetar eso, pero aquí es muy sabio lo que dice, que no tome mucho vino, por si quiere tomar que tome, pero que sea algo, que así lo criaron, ¿no? Pero que no sea mala crianza, que lo aprendió de los amigos y que termine como los corintios, ¿verdad? Que comenzaban en Santa Cena y terminaban borrachos todos. No. Dice, ni guste andar en peleas ni ganar dinero de manera deshonesta. Veamos, si por cualquiera sea el motivo que usted decida retirarse de asistir o ser miembro de esta iglesia, proceda con responsabilidad, sabiduría y juicio. Es muy importante. Importante porque uno debe de ser responsable en todas sus cosas. Cuando una persona se quiere retirar de algún lugar, ¿cómo lo debe de hacer? Expresarlo, decirlo, si es posible escribir una carta y explicar una razón y tranquilamente, ¿verdad? El pastor definitivamente se ha sido un buen hermano y con un buen testimonio y todo eso, pues vamos a orar por usted, lo vamos a bendecir y tranquilo, no hay problema. Ahora si ha sido mero así, que ha dado problemas, lo que vamos a hacer es reprenderlo, ¿verdad? Que no se porte así, pero tampoco lo vamos a detener si se quiere ir. La membresía es voluntaria, pero si se hace debe de ser con responsabilidad, tanto cuando se está o cuando se va a partir. ¿Cómo lo debe de hacer? Hablando con los pastores, teniendo una actitud de humildad. Sí, porque hay gente que se va, hermano, que son terribles. Realmente el que lo hace correctamente debe hacerlo con humildad, con respeto. Y si tiene alguna inquietud, pues también manifestarla. En alguna ocasión una persona se fue de aquí y lo primero que comenzó fue a acusarme, hermano. Me comenzó a decir un montón de cosas. Que usted, mire, que usted es así, usted es así. Y hasta yo estaba asustado, yo no me doy cuenta de eso, dije. Me hizo una lista entera. Y bravo, todavía enojado, diciendo, lo escuché primero. Y ya que terminó, le dije, ¿sabe qué, hermano? Le dije, ore por mí, le dije yo, ¿verdad? Ya que usted se va a ir de la iglesia, pues vaya, por lo menos inclúyame en sus oraciones para que el Señor me ayude, porque con esa lista que usted me dio, se ve que estoy mal, le dije yo. Pero luego también lo agarré a él, ¿verdad? Y le dije, pero usted, y le señalé
porque se lo merecía. Pero no, las cosas se deben de hacer en un orden y se debe de hacer con responsabilidad y sabiduría. Vamos a ir concluyendo. La membresía en la iglesia local es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es muy importante. Se toman las cosas con seriedad. Así como nosotros, hermano, en esta tierra, yo creo que cada uno de nosotros aquí tomamos en serio nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Usted llega 5 minutos antes, se va 5 minutos después. Una hora, dice el hermano, llega antes del trabajo. Fíjese, trabaja lo mejor que puede, es responsable en todo. Entonces, los estudiantes, ¿cuántos son responsables? Hacen sus deberes, estudian, se preparan. Así debe ser. Entonces, en lo espiritual debe ser aún mayor la responsabilidad, porque es muy importante. Nuestra vida espiritual y las cosas de Dios son importantes y dignas. La membresía en la iglesia significa muchas bendiciones o privilegios, pero también conlleva grandes responsabilidades. Si entendemos las muchas bendiciones por ser miembros de una iglesia local, que entendamos y podamos también cumplir con nuestras responsabilidades como miembros de una iglesia local de Cristo. Entonces, hermano, para resumir, las bendiciones que tiene alguien que se hace miembro de una iglesia local, primeramente tener y buscar la bendición de Dios. Luego, tener la guía espiritual de un hombre, de un pastor. En este caso, nosotros con mi esposa, los dos tenemos el ministerio, porque también tenemos que entender eso. Hay pastores que solo el varón tiene el ministerio y la mujer no. En este caso, nosotros con mi esposa, los dos tenemos el ministerio de ser pastores. Entonces, nosotros, a usted, el beneficio que le podemos dar es atenderlo como pastores, velar por usted en su vida espiritual, ayudarlo, aconsejarlo. Fíjate, el consejo es muy importante. A uno como pastor le toca aconsejar a padres, le toca aconsejar a hijos y le toca también ser como un padre para muchos, ¿verdad? Ser como un padre para aquellas personas que pues lo quieran ver a uno así, porque también hay que reconocer eso. El ver a un pastor como un padre es algo personal, una cosa, no es una imposición. Y también le toca aconsejar a uno como hermano, ¿verdad? Como hermano a la persona, como un consejero familiar, como un consejero matrimonial, etcétera. Muchos beneficios hay en esto y, y también, sobre todo, que llevarles la palabra de Dios y que ustedes se sientan parte de algo. Y eso algo es ser parte de una iglesia local que es del cuerpo de Cristo. O sea, pertenecemos a Cristo y como tales el Señor nos da sus beneficios, sus bendiciones, su palabra, su protección y juntos podamos caminar y crecer en unidad, en amor, en el Espíritu Santo. Amén. Yo concluyo con esto y ahora yo creo que la pastora vas a dar las membresías o las trajiste. Va, entonces, como dijo la pastora, me gusta esa expresión de ella. Ella trajo unas eh, formularios para el que esté interesado, ¿verdad? En ser miembro. Así que entonces usted siéntase con la libertad de ir allá atrás. Yo creo que ahí ella se va a sentar y le va a dar a quien esté interesado para que llene su formulario y lo traiga. El que esté interesado le voy a pedir que lo traiga para el domingo, lo traiga lleno. Así que tiene varios días para hacerlo. Yo quisiera que usted se ponga de pie, oremos, le demos gracias a Dios por esta reunión que nos ha dado
Me gustaría también, después de eso, si hubiese algunas preguntas, voy a dar lugar a algunas preguntas e inquietudes con respecto a este tema de la membresía.